Señor, use nuestro hermano William en esta mañana. Ponga tu palabra en su corazón, Señor, y que el mensaje que él traiga, Señor, sea de bendición para muchas almas aquí y alrededor del mundo, Señor. También te suplicamos, Señor, unja nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, para que podamos salir de aquí con aquello que venimos a buscar, que son tus bendiciones. Nos entregamos en tus manos, así como entregamos en tus manos a nuestro hermano William, en tu nombre eterno, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora con nosotros, nuestro hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas o por internet en otras naciones. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes. Para esta ocasión leemos en Colosenses capítulo 1, versos 12 en adelante, donde nos dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entender. Jesucristo, la esencia de la paz. Pueden tomar asiento si tienen la bondad.
La esencia, usted no la puede ver, pero sí la puede sentir. Puedes sentir, oler la esencia de un perfume, pero no puede ver la esencia. Ahora, la esencia de la paz, siendo Cristo, es importante que comprendamos que Jesucristo es la esencia de toda la creación. Así como de la esencia viene el perfume, el potecito ya con el líquido dentro, así también de Jesucristo, la esencia, no solamente de la paz, sino de toda la creación, ha venido toda la creación. Miren, el verso 16 de este capítulo de Colosenses dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y ahora, ¿cómo podemos entender que en Cristo fueron creadas todas las cosas? Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ahora aquí también nos dice que todo fue creado por medio de Él, de Cristo y para Cristo. Él en una ocasión dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. O sea, muchos granos de trigo. Eso está en San Juan capítulo 12, verso 24. Y ahora, ¿de dónde surge una planta de trigo y luego muchos granos de trigo? De un grano de trigo que fue sembrado en tierra. ¿Y de dónde surgen todas las cosas que forman esa planta de trigo? Del grano de trigo que fue sembrado en tierra, porque ese grano de trigo es la esencia de esa planta de trigo y de todos esos granos de trigo. En él, en ese grano de trigo estaban no solamente la planta de trigo, sino los granos de trigo también. Todo estaba en el grano de trigo, y usted mira el grano de trigo y no puede ver la planta de trigo. Usted mira el grano de trigo y no puede ver nada más que un grano de trigo, no puede ver los otros granos de trigo. Pero cuando Cristo murió y luego fue sepultado y resucitó más adelante, 3 días después, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, luego el día de Pentecostés vino sobre 120 creyentes en Cristo, y ahí nacieron de nuevo, obtuvieron el nuevo nacimiento, pues antes no habían nacido de nuevo y por consiguiente no habían entrado al reino de Dios, porque no habían nacido del Espíritu, porque el nuevo nacimiento es del agua y del Espíritu, lo cual coloca al ser humano dentro del reino de Dios. Y ahora, todos estos granos de trigo que son los creyentes en Cristo, vienen de Cristo, estaban en Cristo y por consiguiente tienen que ser manifestados en la tierra, en la planta de trigo que es la iglesia. Y Cristo es la vida de esa planta de trigo. Cristo en el Espíritu Santo, en su iglesia, manifiesta su vida y trae a vida todos esos granos de trigo. Los trae a manifestación en su iglesia, en esa planta de trigo.
en Cristo estaba todo lo que existirá eternamente. Y ahora nos dice que por Él fueron hechas, creadas todas las cosas. Cuando usted mira en una noche estrellada, todas esas estrellas y todo ese firmamento y esas galaxias, usted dice, qué hermoso está el cielo. ¿Quién haría todo eso? La Escritura dice que por Él fueron creadas todas las cosas. En Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? Por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, el cual estaba en su cuerpo angelical, llamado en el Antiguo Testamento el ángel del pacto o ángel de Jehová, y también llamado el Verbo, que era con Dios y era Dios. Y dice, por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando fue hecho carne, lo conocimos por el nombre de Jesucristo. Jesucristo es la persona más importante que ha pisado este planeta Tierra. Jesucristo es la esencia de la creación. Jesucristo es la esencia de la paz. Jesucristo es la esencia de todo el programa divino. De Él viene existencia toda la creación. Dios no hace nada. Dios no ha hecho nada excepto a través de Jesucristo. Ahora, algunas personas pueden mirar al pasado y decir, pero Dios libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto a través de Moisés. Pero en Moisés estaba Cristo, el ángel del pacto, llevando a cabo esa obra. Así que Moisés no fue el que libertó al pueblo hebreo, sino Dios. Por eso la Escritura dice que Dios es el Redentor de Israel. Y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. La reconciliación del ser humano es por medio de Cristo. Él es el camino, Él es la vida. Y Él dijo, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, verso 6. O sea, que todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios hará en el futuro, será por medio de Jesucristo, que es la esencia de toda la creación y de toda bendición divina. Cristo está en Espíritu Santo en medio de su iglesia, trayendo vida eterna a los seres humanos, así como libertó por medio de Moisés al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y los llevó a la tierra prometida. Cristo ha estado estos 2000 años que han transcurrido del día de Pentecostés hacia acá, ha estado en Espíritu Santo en medio de su iglesia, libertando millones de seres humanos, libertándolos del reino de las tinieblas y colocándolos en su reino, que es el reino de Dios. Todo eso fue tipificado en la liberación que efectuó con el pueblo hebreo. Y ahora,
conscientes de que hay un reino de las tinieblas, del cual su rey o príncipe es Satanás o el diablo. En ese reino, y ese reino ha estado gobernando este planeta Tierra, ha estado gobernando la humanidad desde que el ser humano pecó en el huerto del Edén y perdió la paz y la libertad. Y cayó todo este planeta Tierra con sus habitantes en el reino de las tinieblas. Por eso es que Cristo dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Ahora, esta tierra, con todos los habitantes, vendrá el día en que pertenecerá al reino de luz, al reino de Cristo, que será establecido en este planeta Tierra. La humanidad ha estado sintiendo los efectos de una lucha, de una guerra, del reino de las tinieblas y su príncipe en contra del reino de luz, del reino de paz, del reino del amor, del reino de Cristo. Al reino de Cristo es que entran las personas que escuchan la predicación del Evangelio de Cristo, nace la fe de Cristo en su alma y lo reciben como único y suficiente Salvador. Y son bautizados en agua, en el nombre del Señor, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en las personas el nuevo nacimiento. Y así han nacido del agua y del Espíritu, de la predicación del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo. Y han entrado, por consiguiente, al reino de paz, al reino de Dios, al reino del amor, al reino de luz. El reino de vida eterna para todos los que entran a Él. Por lo tanto, recibir a Cristo significa vida eterna para los que lo reciben. Y ahora, viendo que Jesucristo es la esencia de la paz y de todas las bendiciones de Dios y de toda la creación, entonces es un privilegio grande para mí haberlo aceptado como mi único y suficiente Salvador. No hay otro Salvador, no hay otro Redentor, no hay otro que pueda darme la vida eterna. Y ¿para quién más ha sido un privilegio recibirlo como Salvador? Para ustedes también. No recibir a Cristo como Salvador significa rechazar la vida eterna y por consiguiente la única oportunidad que el ser humano tiene de vivir eternamente. Todas las cosas Dios las hace por medio de Jesucristo. Él es el ángel del pacto que le apareció a Abraham, a Isaac, a Jacob, que le apareció también a Moisés, que le aparecía a los profetas, ese ángel del pacto llamado también en algunas versiones bíblicas o traducciones, llamado el ángel de Jehová. Ese es Jesucristo en su cuerpo angelical. Y ahora podemos comprender el por qué fue que Cristo dijo en el capítulo 8, versos 56 al 58 de San Juan: Abraham, vuestro padre, deseó ver mi día. Lo vio y se gozó. Y le dicen los judíos: aún no tiene 50 años y dices que has visto a Abraham. Cristo les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y eso parecía una locura, pero era la verdad.
es que ellos no comprendían que frente a ellos estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es antes que Abraham y antes que Adán también. Es nada menos que Cristo en su cuerpo angelical, a través del cual Dios creó todas las cosas. Por eso cuando hablaba a la tempestad, se calmaba. Cuando le decía a Pedro y a sus demás discípulos que estaban pescando y no habían pescado nada, tiren la red a la derecha. La tiraban y pescaban. Es que Cristo, siendo el creador, creaba para ellos peces donde no habían peces. Y también a la higuera la maldijo. O sea, tenía absoluto control sobre la naturaleza. La naturaleza le obedecía. Aún caminaba sobre las aguas y las personas creían que era un fantasma. Era el Dios, creador de los cielos y de la tierra, en Cristo, manifestándose, y todas las cosas le obedecían. Por eso era que Cristo decía: yo no hablo nada de mí mismo. Y también decía que no hacía nada de sí mismo. Él decía: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las obras de Jesús eran del Padre Celestial, de Dios, a través de un hombre llamado Jesús. Ese cuerpo de carne llamado Jesús es la semejanza física de Dios, o sea, el cuerpo que Dios se creó para sí mismo, para habitar en él, y por medio de ese cuerpo llevar a cabo la obra de redención, muriendo ese cuerpo en la cruz del Calvario. La Escritura dice que en Cristo habitó la plenitud de la divinidad, de la deidad. A Dios le agradó que habitase en Cristo la plenitud de la divinidad. En palabras más claras, las personas que estaban viendo a Cristo en su ministerio terrenal estaban viendo nada menos que el misterio de la divinidad manifestado en carne humana. Estaban viendo a Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estaban viendo el misterio de Dios en medio de la raza humana. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Siendo que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, y el ser humano es alma, espíritu y cuerpo, el ser humano es trino, como Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando las personas estaban viendo a Jesús, ellos estaban viendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Al Padre y al Espíritu Santo dentro del velo de carne llamado Jesús. Por eso es que Cristo decía: el Padre mayor es que yo. Eso fue cuando dijo acerca de las ovejas que nadie las arrebataba de su mano, y dijo que nadie las arrebataba de la mano del Padre y que el Padre es mayor que él. Eso está en San Juan capítulo 10. Así como el alma del ser humano es mayor que el cuerpo físico. Y ahora, en Cristo tenemos la manifestación plena
de la Trinidad divina, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso él decía, el Padre que mora en mí. Y los apóstoles decían luego que fue ungido con el Espíritu Santo, y muestran que el Espíritu Santo era el que obraba todas las maravillas que fueron vistas a través del ministerio de Jesús. Y ahora la imagen del Dios viviente es Cristo en su cuerpo angelical, y la semejanza física de Dios es Cristo en su cuerpo físico. Tan simple como es. Ahora estamos comprendiendo por qué Jesucristo es la esencia de la paz, de una de las bendiciones de Dios, porque Él es la esencia de toda la creación. Él es la esencia de la paz, Él es la esencia de la redención, de la salvación. Él es la esencia de todas las bendiciones de Dios para el ser humano. Todos los reinos vendrán a ser de nuestro Señor, dice Apocalipsis, capítulo 11, versos 15 en adelante. Y entonces será que en esta tierra las naciones tendrán la paz, Israel tendrá la paz. Para eso es que está la promesa de la restauración del reino de Dios en la tierra, para lo cual Cristo dijo que oraran pidiendo la venida del reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. O sea, aquí en la tierra. San Mateo capítulo 6, verso 10. Y ahora, el reino de Dios será restaurado físicamente, literalmente en la tierra, y eso será la restauración del reino de David. Por eso cuando Cristo ya había resucitado y estaba con sus discípulos ya por 40 días apareciendo a ellos en diferentes ocasiones, ya cuando tiene que irse Cristo, en el libro de los Hechos capítulo 1 versos 4 al 9, le preguntan: ¿restaurarás tú el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué reino? El reino de David, que tiene la promesa de ser restaurado para Israel. Y siendo que Cristo es el Hijo de David, entonces ellos esperaban la restauración de ese reino de David, en donde Cristo estará como rey. Él es el David mayor, que se reflejó en el rey David y luego también en Salomón, el hijo de David. El ángel Gabriel, cuando le apareció a la Virgen María, le dice en San Lucas capítulo 1, ¿quién es el hijo que ella tendría? Capítulo 1 de San Lucas, verso 30 en adelante, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y ahora podemos ver quién es el heredero al trono y reino de David. De esa restauración, de ese reino, es que le preguntaron a Cristo, cuando le preguntan: ¿restaurarás tú el reino a Israel en este tiempo? El reino que será restaurado a Israel es el reino de David.
En Ezequiel capítulo 37 y también en el capítulo 34 habla de la restauración de ese reino. Y Cristo será el David mayor. Y por cuanto David en hebreo se escribe en la misma forma que amado y significa lo mismo, por eso David, el amado o amado, el amado de Dios es Cristo. En el monte de la transfiguración, cuando estaban Pedro, Jacobo y Juan viendo aquella gran visión que estaba siendo mostrada, en donde Dios estaba mostrando cómo y lo que será la segunda venida de Cristo, la venida del Señor en su reino, en donde aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús, hablando de la partida de Jesús a Jerusalén, de la ida de Jesús a Jerusalén. Pedro dice: es bueno que nos quedemos aquí, pues todo el mundo quiere estar donde está la bendición de Dios. Es bueno que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y por consiguiente, ¿qué pasaría? Unos estarían con Moisés, otros estarían con Elías y otros estarían con Jesús. 3 grupos. Pero la voz del cielo, ellos desaparecieron, Moisés y Elías, y la voz del cielo, Dios habló y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a Él oí. Este es mi Hijo amado, o sea, el amado, el David. David y amado se escribe igual en hebreo. Y ahora, David pues significa amado. Y ahora Cristo es el David, el amado, heredero al trono de David y reino de David. Reino en el cual yo estaré con Cristo. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también, porque han recibido la esencia de la vida eterna, que es Cristo, y por consiguiente han recibido la vida eterna y han asegurado su futuro con Cristo en su reino eterno. Él nos ha asegurado nuestro futuro con Él. Nuestro futuro está en sus manos, en las manos de Cristo, y lo tenemos bien asegurado. Él dijo, hablando de las ovejas que el Padre dio, dice: nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y ahora, nadie puede arrebatar de la mano de Cristo esas ovejas. Escucharán la voz de Cristo, como Él dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Eso está en San Juan capítulo 10, versos 14 al 16. También Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Las personas que escuchan la voz de Cristo, el Evangelio de Cristo, y siguen a Cristo porque lo reciben como Salvador, obtienen de Cristo la vida eterna. Y yo les doy vida eterna. San Juan capítulo 10, versos 26 en adelante. Y ahora podemos ver que es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como Salvador. Él es la esencia de la vida eterna. Él es la esencia de la creación. Él es la esencia de la paz para el alma del ser humano.
Por consiguiente, todos necesitamos a Cristo. Sin Cristo no hay esperanza para el ser humano. La única esperanza que el ser humano tiene es Cristo, porque Él es la esencia también de la esperanza. Hay personas que basan su esperanza y su fe en cosas humanas y luego son defraudados. Algunos dicen: yo voy a asegurar el futuro de mi hijo o de mi hija dándole buenos estudios para que se haga de una buena profesión y así viva feliz con una buena profesión, ganando mucho dinero. Y también, cuando envejezca yo, entonces me tengo un cuartito allá en la casa para pasar mis últimos días junto a ella o él, a mi hijo, junto a mi hijo o a mi hija. Y luego que ya está terminando los estudios, tiene un accidente y muere, se fueron todas las esperanzas de ese hombre, de ese padre de familia, las esperanzas de que su hijo o su hija fuera un profesional, ganara mucho dinero, y también las esperanzas de sus últimos años de vida en la tierra, en un cuartito, una habitación bien acogedora. ¿Ve? No podemos poner nuestra fe y nuestra esperanza en cosas humanas. La esencia de la fe y de la esperanza y del amor es Cristo, porque Él es el amor de Dios manifestado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, ha pasado de muerte a vida. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Eso está en San Juan capítulo 1 o capítulo 3, versos 16 al 19 y capítulo 3, versos 35 al 36. Y ahora, aunque hay guerras, hay también terremotos, maremotos, y también está el agujero que se ha hecho en la capa de ozono, y ya el sol está afectando ciertas partes del planeta Tierra, y la contaminación está a un grado muy alto, y en los polares están derritiéndose, y se espera que el nivel de los mares suba y desaparezcan las costas y las islas. Todo eso es lo negativo que se ve. Y no se ve esperanza para el ser humano. ¿Cómo van a detener los hielos sin derretirse cuando el sol ya está entrando por ese agujero que hay en la capa de ozono, y la temperatura ha estado aumentando, y también a causa de la contaminación la temperatura ha estado aumentando y los hielos están derritiéndose, y lo que eso causará será terrible. Pero ¿saben ustedes una cosa? Que eso está aquí en la Biblia. Está en un lugar en la Biblia
capítulo 38 de Job. Dios hablándole a Job desde el torbellino, le dice, verso 22 al 23, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo, que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Y ahora vean cómo está reservado todo eso congelado para ese tiempo. Vean eso apareciendo nuevamente en el libro del Apocalipsis, donde están todos los símbolos de las cosas que van a suceder. Ahí en el libro del Apocalipsis, verso 17 al 21 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Las ciudades de las naciones cayeron. En Hebreos capítulo 12 dice San Pablo que la voz que conmovió los cielos, la tierra, conmoverá no solamente la tierra, sino aún los cielos. Y dice San Pablo, para que tengan la conexión de ese pasaje, dice San Pablo, capítulo 12, verso 25 en adelante de Hebreos, mirad que no desechéis al que habla, o sea, no desechéis al Espíritu Santo, el cual ha estado hablando desde el día de Pentecostés, en medio de la raza humana, desde su iglesia. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y ahora, todas esas grandes torres, esas grandes construcciones de las ciudades van a tener graves problemas. Va a ser conmovida la tierra y los cielos, y dice la Escritura, dice esa Escritura que hemos estado leyendo, y las ciudades de la tierra cayeron. Caída en cuanto a las partes físicas de edificios, y caída en cuanto a la parte económica y política, y todo eso va a tener problemas. Porque esa es la etapa del juicio divino, de la ira de Dios, de la cual leímos en el libro de Job, cuando Dios estuvo hablándole a Job. Sigue diciendo, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó. Ahí tiene. Y toda isla huyó. Y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Ahí tienen el granizo, de lo cual habló Dios a Job. Le habló de la nieve y del granizo. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande.
Y ahora dice que este granizo es un enorme granizo como del peso de un talento. Y eso significa más de 50 libras de peso. Y ahora, no solamente en ese pasaje nos habla de granizo y cosas así, sino que hay otros lugares en la Escritura que nos hablan de estas cosas, como en el capítulo 11 del Apocalipsis, verso 15 en adelante, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahí tenemos a Cristo tomando los reinos de este mundo y reinando para siempre. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La tierra ha estado siendo destruida y la tierra tendrá unas reacciones muy violentas en donde millones de seres humanos van a desaparecer. La paz de la tierra se la han alterado. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, truenos, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahí tienen todas esas cosas que muestran lo que será el juicio divino sobre la raza humana en el tiempo final. Y ya todo está preparado. No hay esperanza para la humanidad, excepto una sola: la esencia de la esperanza, que es Jesucristo. La esencia de la paz y la esperanza y la fe y el amor establecerá su reino en la tierra, y ahí se comenzará una nueva forma de vida para los que estarán en ese reino. Y ahí yo disfrutaré las bendiciones de Dios. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Hemos visto dos cuadros diferentes el uno del otro. La situación actual de la humanidad y lo que viene sobre ella. Pero también hemos visto que hay una esperanza para aquellos que reciben a Cristo como único y suficiente Salvador. La esperanza de la vida eterna en el reino eterno de Cristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, las palabras del salmista que nos dice: aunque se traspasen los montes,
al corazón de la mar o del mar. Aunque la tierra tiemble y se traspase al corazón de la mar o del mar, los montes, no temeré mal alguno, porque el Señor estará conmigo. No hay que tener miedo a lo que viene. Lo que la persona tiene que hacer es tener el seguro de la vida eterna. Estar asegurado con Cristo para así no tener problemas o preocupación en cuanto a lo que ha de venir. Asegurados con Cristo, tenemos la paz de Él en nuestra alma. Y podemos estar tranquilos porque Él está con nosotros en el Espíritu Santo, en medio de su iglesia y acá, en nuestro corazón, en nuestra alma. La humanidad está en un ciclo divino muy difícil. Tan difícil que los grandes estudiosos no ven cómo escapar de lo que ha de venir. Pero eso estaba ya escrito también en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Dice San Lucas capítulo 21, versos 25 en adelante: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El mar se ha estado agitando y continuará agitándose mucho más, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hemos estado viendo todas estas señales y ahora, erguíos, levantaos, porque nuestra redención está cerca. Nuestra transformación está cerca. Esta es la redención del cuerpo, en donde seremos transformados y obtendremos el cuerpo eterno y glorificado como el de Jesucristo. Y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos y glorificados. Nuestra redención está cerca. Por lo tanto, la esencia de la paz, que es Cristo, está aquí en nuestro corazón y nos conforta y nos confirma en la fe y nos dice: tu redención está cerca. Ya hemos obtenido la redención espiritual y ahora nos falta la redención física, que es la glorificación o transformación del cuerpo. Y habrá un grupo de creyentes en Cristo que permanecerán vivos, que no verán muerte, sino que serán transformados. Y ahora, siendo que Jesucristo es la esencia de la paz, del amor, de la fe, de la esperanza y de la vida eterna, si hay alguna persona que todavía no lo ha recibido,
puede recibirlo en estos momentos y yo estaré orando por usted, para que Cristo le reciba en tu reino. Vamos a dar unos minutos para que puedan venir a los pies de Cristo en estos momentos y así Cristo les reciba. Los que están en otras naciones también pueden venir a los pies de Cristo en estos momentos para que Cristo les reciba. Cristo es la esencia de la paz y de todas las bendiciones de Dios. Él es la esencia de toda la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La esencia de la redención es Cristo. Dios por medio de Cristo llevó a cabo la redención. Dios por medio de Cristo, estando Dios en Cristo, estaba reconciliando consigo mismo al mundo. Vamos a estar puestos en pie. Vamos a orar por las personas que en otras naciones han venido a los pies de Cristo también. Pueden continuar viniendo a las demás naciones, las personas a los pies de Cristo, los que todavía no lo han recibido como Salvador. Jesucristo es la esperanza de gloria, la única esperanza de gloria. Sin Cristo, el ser humano no puede obtener la vida eterna. Sin Cristo, el ser humano no puede obtener la paz permanente, la paz imperecedera. San Pablo dice: Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, creando en sí mismo un nuevo hombre, o el nuevo hombre. Eso está en Efesios capítulo 2, versos 14 al 17. Él es nuestra paz, porque Él es la esencia de la paz. Si tienes la esencia, tienes el perfume de la paz, que llenará toda tu alma y todo tu ser. Ya vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. Si falta alguno, puede venir. No se puede tener un perfume si no hay una esencia. Y no se puede tener la paz si no tenemos la esencia de la paz, que es nuestro amado Señor Jesucristo, para que perfume nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro cuerpo con el perfume de la paz. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo a Cristo.
los que están en otras naciones también, con sus manos levantadas al cielo, a Cristo, y nuestros ojos cerrados, repitan conmigo esta oración los que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu Evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti, creo en tu primera venida, creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Redentor, un Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me entrego a ti, me rindo a ti en alma, espíritu y cuerpo. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Señor, sálvame, te lo ruego, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Y ahora Cristo les está recibido en su reino y ustedes me dirán: ya creí al escuchar su palabra, su evangelio, y lo he recibido como mi Salvador. Él dijo: el que id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Usted me dirá: ya creí y lo recibí como mi Salvador, y ahora quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible. Quiero cumplir su mandato completo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de cada uno de ustedes. Por cuanto ustedes han creído en Cristo, bien pueden ser bautizados en estos momentos en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo nuestro Salvador. Pregunto al reverendo Juan Ramos si hay agua. Hay agua, hay bautisterio, hay ropas bautismales también, hay ministros que les bautizarán, hay personas que les ayudarán a llegar a los vestidores de ropa. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el reino de Cristo que será establecido en este planeta Tierra. Y ustedes que están en otras naciones y recibieron a Cristo, bien pueden ser bautizados también en estos momentos en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como se hacía en el tiempo de los apóstoles. Predicaban ellos el Señor Jesucristo. Así es que la meta siempre ha sido que las personas nazcan de nuevo y por consiguiente entren al reino de Dios, al reino de Cristo, y así tengan la vida eterna.
Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de Jesucristo, la esencia de la paz. Dejo al reverendo Juan Ramos para indicarles hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Bien, hermanos, que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo. Hermanos, ha sido una bendición grande escuchar esta hermosa palabra y estamos muy contentos, agradecidos a Dios por todas sus bendiciones.